Hello, guys. How are you? I hope you are okay in your house in this moment. Maybe when you watch the video, it will be like maybe 6 p.m. So maybe good afternoon for you. Today is Tuesday. Today is Tuesday, 11th May, and we have our this is the third video class. Yeah, this is the third video class we have today, our third video class. And well, basically, today we are going to talk about the simple past. Okay, remember that the class before I explained the use of the simple past with regular verbs. So today I am going to explain the simple past again, but this time I will explain with irregular verbs. Okay. So today we are going to check how to use the simple past in irregular verbs, and also some activities to practice this topic. Okay. So welcome, guys. I am going to share my screen with you. Remember that this video and the material, everything will be on Google Classroom. Okay. So you can check all the material on Google Classroom. Okay. Okay, so this is the class for today. Like I said before, today is May 11th, video class, English level 3. Today, we are going to check how to use the simple past in English, uh, which is a very important topic in this language, like I said before. Yeah, remember the use of the simple past. No, we use this grammar topic to express an action that occurs in a specific time in the past and the action finishes. We normally use these expressions in the simple past. Yesterday, no expresiones de tiempo del pasado simple. Yesterday, the day before yesterday, last night, ago, or last, ¿no? Que ya las habíamos visto en clase. The grammar structure, la estructura gramatical del tiempo entre sujetos, subject, el verbo, verb in past, el verbo en pasado, and the complement, ¿no? ¿Listo? Entonces, lo único que pues vamos a conjugar es el verbo en pasado. Entonces, example, I worked yesterday. She went to the doctor last week. So we have regular verbs, ¿no? Los regulares que ya los vimos con la pronunciación del ED. Entonces, acuérdense que no se dice worked, sino worked, played, enjoyed, stayed, ¿no? That is the correct pronunciation. ¿Listo? Eso ya los vimos. Hicimos un ejercicio ayer en el taller, también ya los practicamos. Hoy vamos a enfocarnos en esto. ¿Listo? Irregular. Los irregulares, ¿ok? Irregular verbs. ¿Listo? Acuérdense, los regulares son con ed. Entonces le pongo la ed y ya queda conjugado el verbo. Los irregulares ya vamos a ver cómo son. ¿Listo? Vamos a ver los irregular verbs. Sorry. In English, the conjugation of irregular verbs is different than regular verbs. The irregular verbs change, esa es la palabra clave, change in the past. Los irregulares cambian, aquí sí va que cambian en el pasado, ¿listo? Some examples, los más comunes, ¿no? El verbo go, en Spanish, ir. The past is went, en Spanish, fui. El verbo tener, have, en presente, tener. En pasado es had, aquí se los puse como entre, entre estas paréntesis, had, como se pronuncia, had. En Spanish, tuve, tuvo, tuvieron, tuvimos, ¿ok? Sería como, para todos los sujetos se conjuga igual. I had, you had, they had, we had, ¿ok? Esa es la ventaja de este tiempo, que para todos los sujetos, pues el tiempo se va a el verbo se va a conjugar igual. Entonces, con el verbo fui, ¿no? I went, you went, she went, we went, they went, okay? The same for all of them. The verb sing, cantar in Spanish. In past is sang, canté, yeah. The verb fly, volar in Spanish. Flew in past. Este es un poquito difícil la pronunciación, se pronuncia así. Flew, okay, flew. El verbo encontrarse, meet, in past is met. El verbo hacer, do, in present, in past is did.
El verbo construir, make, in past is made, made in China, made. Y nuestro verbo favorito de todos, el verbo cero estar, en presente, que ya lo vimos. Así es, I am, ¿no? I am, you are, he is, she is, they are, we are, en presente. Y es ser o estar, ¿no? Acuérdense. Yo soy o yo estoy, ¿ok? En pasado se conjuga así, mira, was or were, ¿listo? Was or were. ¿Y cuándo se dice was? Pues cuando uso estos sujetos. I, yo, he, él, she, ella, it, eso se conjuga con was. Y they, que sería ellos, we, nosotros, you, ustedes o usted, sería con were. ¿Ok? Entonces yo digo, I was, he was, she was, it was, they were, we were, you were. ¿Y qué significa? Entonces yo digo, I was. Entonces acuérdense que es cero estar. I was. Yo estuve, estar, yo estuve en pasado, yo estuve. El verbo ser, ¿no? Yo era, ¿cierto? Yo era un estudiante. Yo era profesor. Tal, ¿listo? Ser o estar. Yo soy, yo estoy, ¿ok? Right? Other verb, el verbo crecer, grow, in past is grew. El verbo to be es irregular, como se dan cuenta, ¿listo? Es un verbo irregular, por eso lo vemos aquí en los irregulares y no en los regulares, ¿ok? Listo, muy bien. Entonces esto es practicando, ¿listo? Practice. Nos toca practicar los verbos, check the verbs. Entonces vamos a hacer una pequeña actividad, la primera, relacionada con los verbos. ¿Listo? Vamos a aprender cómo se escriben primero y luego vamos a ver mirando cómo se pronuncian, etcétera, como hicimos con los irregulares. So guys, you have to click here, ¿no? Le dan click here on this link, game.educaplay.com. Click, and there, when you click there, you will see this screen, okay? When you click, entonces cuando le den clic, les va a aparecer esta pantallita, ¿listo? Entonces les va a decir Access to Challenges, enter your game pin. Entren el pin, ¿listo? El jueguito. Pues, ¿cuál es el pin? Pues el que está aquí en el documento, ¿listo? Lo tienen. 593025, ¿ok? So you click there and then cuando you introduce the code. Listo, entonces le dan clic ahí y digitan el código. Okay, click on the code. Listo, ahí colocan sorry. Entonces, clic, este es el código, enter, enter, and then you will see the screen. ¿Listo? Y luego ya les va a aparecer la actividad. Entonces ahí ya carga y le dan start. Listo, aquí, como se identifican, pues colocan su nombre, no van a colocar el mío y le dan start. Ok, that's it. Esa es la first activity that is related to irregular verbs, ¿no? Para practicar un poquito los irregulares, que es lo que necesitamos aquí ensayar. Ok, guys. Bueno, después de que terminen el jueguito, seguimos acá. Some examples. Vamos a ver cómo se forma el simple past, el pasado simple, ya usando los verbos. Okay. Example. My parents went to New York last month. My parents went to New York last month. Mis papás fueron a Nueva York el mes pasado. ¿Listo? El verbo ir en pasado, went. ¿Ok? La acción terminó. Sí, ya ellos fueron a Nueva York el mes pasado. The action finished. Simple past. Eso es para que se use el simple past. ¿Ok? The second one, the bus broke down in the middle of the road. El bus se varó en medio del camino. Entonces, broke. El verbo romper o quebrarse, ¿no? En pasado es broke. The next one, the students did the English homework. Made the translation, entonces serían los estudiantes hicieron la tarea de inglés.
The students did the English homework. And the last example, the builder, worker, made a house. El constructor edificó, no, edificó la casa. Okay. Construyó, sorry guys. The constructor, no sé si, because it's the translation in English. Not at least. El constructor construyó la casa. Okay. Esa casa. Okay. Sujeto, entonces aquí el sujeto, ¿cuál será? Parents, los papás. ¿Listo? Sujeto. Ok, acuérdense que el my es un posesivo, eso no es un sujeto, entonces mi sujeto, mi verbo, complemento. Ok. Sujeto, verbo, complemento. Sujeto, el bus, ¿no? The bus. Verb, el verbo, complement. Okay. The students, subject, siempre, siempre un sujeto. Subject, verb, siempre un verbo, la acción, the verb, and complement, ¿ok? The same here. Este sería todo mi sujeto. El constructor, the builder es, the builder worker, subject, the subject made, in this case, and the complement, that house. Okay. Listo. Okay. Types of sentences. Let's go into check, guys, how to make affirmative, negative, and interrogative sentences in the simple past. Okay. Affirmative, ya la sabemos. Esta es una oración afirmativa que va al sujeto, subject, verb in past, and complement. Example, she studied computing 3 years ago. Okay. Subject, she studied, verbo, computing 3 years ago. Affirmative. Si quiero negar eso, si quiero decir que que ella no estudió, o que ella no fue, o que ella no visitó, o que ella no tenía, anything, lo que sea negative, in the simple past, we need an auxiliary, okay? So the auxiliary here is the did, is the auxiliary for it, for past, sorry, for simple past. Okay? So if I want to make a negative sentence, I put the subject, el sujeto, el auxiliar, que es did, el artículo, que es un not, una negación, y el verbo cambia, se va a presente, and the complement, okay? Example, she did not study computing 3 years ago. Ella no estudió computación hace 3 años. ¿Qué pasa con el verbo? Pues que ya no le tengo que poner ed ni cambiar, si es irregular, lo que sea, porque el auxiliar ya cumple la regla, ¿ok? Es decir, que solo debo conjugar el verbo cuando estoy afirmando. Si estoy negando o estoy preguntando, el verbo no lo voy a cambiar porque tengo el auxiliar, pero tengo que poner el auxiliar, ¿ok? Si no pongo el auxiliar, está mal. Si niego solo diciendo not, como en español, está mal. Example, she not study, she not. This is a typical mistake in students, no? You say, she not like, she, no. She, if you want to say, she not like, no. She doesn't like, present, as she didn't like, auxiliary. So the auxiliary in English is very, very important, guys. Always, always, always to make negative and interrogative sentences, we need an auxiliary in English, okay? Don't forget that. It's an obligation to use auxiliaries for negatives and questions and interrogative sentences, okay? So be careful with that, okay? So negative example, she didn't, the contraction did not, didn't study computing 3 years ago. So check the verb. The verb is in present, is not in past, like in the affirmative sentence, you see? The verb is in past, but in negative, no, the verb is in present
In interrogative, the verb is in present. Okay. Let's check the example. Interrogative, I put first, the first position is the auxiliar. Vamos a un colorcito al auxiliar. Let's click the auxiliar. Okay, sorry, no, it's too dark. Okay, the first word is the auxiliary. Okay, that is the auxiliary. Then in interrogative, the subject. No, we already know the. So, no, sorry, subject is blue. Okay, so the verb in present, which is yellow, and the complement. Okay. And something very, very important, the question mark. The question mark is very important, okay? No se les olvide el signo de interrogación. Is very, very, very important. Okay, that will be the structure in interrogative. Entonces, ¿cómo se pregunta? Sí. Did she study computing 2 years ago? Your answer, sí, yes, she did. Una respuesta corta. O no, she didn't. Okay. Eso es. ¿Listo? Ok, wash out, pilas. Cuando vean esto significa como pilas. Wash out. Hay una excepción, como siempre. Exception. Pilas que esta es una excepción muy importante. When we use the verb to be in the sentence, the verb to be is my auxiliary. In this case, it's not necessary to use the auxiliary did. Okay, I'm going to translate it for you. Cuando usamos el verbo to be en la oración, el verbo to be es mi auxiliar. En este caso, no es necesario usar el auxiliar did. Solo cuando tengo el verbo to be. Ejemplo. I was in my house yesterday. Una oración afirmativa en pasado simple con el verbo to be, cero estar. Yo estuve en mi casa ayer. Sujeto, ya sabemos. Ponemos los colorcitos. El verbo. And the complement, okay? This is the grammar, no affirmatives. Oración afirmativa en presente simple, ¿cierto? Yo estuve en mi casa ayer. I was in the university 2 years ago. Ay, perdón, ¿qué es? Ok, de estar y de ser. Entonces, affirmative sentences y simple past relacionado al verbo to be con estar, ¿no? Yo estuve en mi casa ayer, relacionado con ser, yo era un estudiante universitario hace 2 años, que era un poquito lo que les decía para que se den cuenta cómo es ser y ser o estar aquí también en simple past. Ok, bueno, sigamos con el ejemplito de la oración afirmativa. Voy a negar, voy a decir que yo no estuve en mi casa ayer. En este caso, como tengo el verbo to be, no necesito el did. ¿Ok? Solo cuando tengo el verbo to be, no necesito el did. Y el mismo verbo to be me sirve como auxiliar. Entonces digo, I was not, mírenlo acá, object again, I was not in my house yesterday. Okay? So basically, I only add not to the verb to be. I was not in my house yesterday. Okay. Así es, listo. The contraction for was not is wasn't. Remember, was not. The contraction is wasn't. Entonces, algo incorrecto, por ejemplo. Esto sería una oración incorrecta. I didn't am in my house yesterday. Digo, ok, entonces es el verbo to be, entonces tengo que utilizar el did, porque el did es el auxiliar del pasado simple. Entonces, didn't, y el verbo to be vuelve al presente porque es el pasado simple, entonces así, no. ¿Por qué no? Pues porque aquí en la oración tengo el verbo to be. Y el verbo to be, ya les dije que es el auxiliar, entonces el did no se necesita. ¿Ok? Entonces, aquí sería como les acabo de explicar. I wasn't, no estuve, in my house yesterday. ¿Ok? That would be the correct meaning. Ahí lo vuelvo como al error para mostrar. Listo. Bueno, aquí está. I was not in my house yesterday. Okay. Other examples, interrogative sentences, for example, with the verb to be, ¿no? Una oración interrogativa con el verbo to be.
Igual, pues aquí pues, el auxiliar es el verbo to be, entonces sería así. Were they in the park last week? ¿Estuvieron ellos en el parque la semana pasada? So, yes, they were. No, they weren't. Short answers, okay? Okay, on other examples, unos ejemplitos, simple past. I grew in Bogotá, crecí en Bogotá. I didn't grow in Bogotá, no crecí en Bogotá. Did you grow in Bogotá? ¿Creciste en Bogotá? They were in the hospital, ellos estuvieron en el hospital. They weren't in the hospital, ellos no estuvieron en el hospital. Were they in the hospital? ¿Estuvieron ellos en el hospital? Okay. Right. Eso es en gramática. Simple past, que es lo que primero que vamos a ver, ya después lo practicamos with speaking, ¿ok? Vamos a hacer esta actividad, no son dos, ¿listo? Yo les creé dos vínculos, dos links, por si de pronto aquí tengo, si se llega a vencer uno, pues para que si no les deja ingresar a uno, usen el otro, ¿listo? Entonces le dan clic, copian la dirección, ahí tienen el pin en cada uno de acuerdo al link que vayan a abrir, ¿listo? Les abre esta. Simplemente le dan clic al link y les abre de una vez la pantallita, ¿sí? Ahí creo que ya no tienen ni que poner el pin, solo ingresan su nombre, ¿listo? Aquí sí es importante que ingresen su nombre para poder revisar la actividad, ¿ok? Sería listo. And the last part, pues vamos a, esa sería la última actividad, sorry. Listo, eso sería para practicar un poquito esa gramática del simple past, all right? Be careful with the es como más las reglas, para revisar las reglas, hagan el ejercicio allí con calma. ¿Sí? Y finalmente, así muy corto, me van a decir, van a contestar esta pregunta. What did you do last weekend? ¿Qué hicieron el fin de semana pasado? ¿Listo? Yo sé que pues estamos la mayoría o algo, pues muchas, a lot of students in the house or things like that. So we have to make very specific in this activity, like I put in the example. ¿Listo? Sean lo más específico posible desde que se levantaron hasta que se fueron a dormir para que practiquemos los verbos. Entonces miren, aquí yo les puse un ejemplito, utilicen esos conectores que están ahí en amarillito también para que les quede más chévere el texto, el parrafito. ¿Ok? Los días siempre va a ser on Saturday, el sábado, on Sunday, el domingo, on Monday, el lunes, lo que sea, ¿listo? On Saturday, I got up, el verbo, miren los verbos. Flores estaban, vámonos en, ahí estaban en amarillo. Bueno. On Saturday, I got up at 10 a.m. Then I had breakfast. After, sorry. After I took a shower. Later, I watched TV. I watched TV on the news in the afternoon, conector. I cooked lunch. For lunch, I cooked pasta, rice, and an apple pie. Later, conector, I played with my nephew. After, conector, I visited my sister in her flat. In the evening, conector en la noche, I met with my friend Laura and we talked about a new series on Netflix. Finally, conector, I went to bed at 1 a.m. Entonces, para las horas, utilicen at, ¿listo? A la 1 at 1 a.m. A las 10 at 10 a.m. A las 11 de la mañana at 11 a.m. At is the correct connect, is the correct preposition, ¿ok? Y listo, no es más, ¿ok, guys? Entonces, con eso revisamos mañana esto, a ver cómo les fue. Listo, revisamos las actividades, los jueguitos, todo, ¿ok? Good luck. Any question, chat me. Thank you so much.